Los tres tipos de siervo: siervo infiel, siervo inútil y siervo fiel. ¿Cuál de ellos sois? Vamos a leer entonces Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Mis amados, la palabra de Dios aquí está hablando sobre el siervo. Está aquí una pequeña demostración de lo que era el siervo. Cuando la palabra de Dios habla en o sobre el siervo, no nos damos por encima lo que ella está hablando, porque siervos no existen en el día de hoy. La palabra siervo es una palabra más agradable que la palabra esclavo. Siervo y esclavo son la misma cosa. Entonces aquí vemos el ejemplo de un siervo. El Señor Jesús está hablando para las personas. Imagina que tienes un siervo y ese siervo está trabajando en el campo o cuidando del ganado. Ese siervo vuelve cansado y después de un día entero en el campo, Jesús dice así: ¿lo que es que el siervo va a hacer? ¿Ese siervo irá a sentarse a la mesa para comer juntamente a su señor? No, primeramente el siervo va a preparar la comida. Fíjate que ha trabajado el día entero, que era lo normal. El siervo prosigue a poner la comida en la mesa. Todavía arreglaría su atuendo para que no viniera sobre la comida o tirar un vaso. Y por último serviría y haría el plato a su señor. Solo después de que todos se alimentaran, entonces el siervo comería. Esto es lo que era el siervo. El siervo era el esclavo. En aquel tiempo, hasta poco tiempo atrás, era común en la tierra o entre la humanidad la institución de la servidumbre y esclavitud. Entonces aquí la Biblia nos muestra, hermanos, mira que en aquella región los siervos eran bien cuidados. No como en aquí, que eran maltratados o que los pegaban, no. Incluso era prohibido pegarle al siervo. Pero aún en el lugar de que se era prohibido pegar o matar al siervo, la condición de un siervo era esta. Imagínate al pobre, después de un día entero trabajando, cansado, con hambre y con sed. Tendría que hacer todo aquello: preparar la comida, servirla y esperar a que comieran. Después de que su señor dejara la mesa, era ahí que pensaría el siervo en matar su hambre. Todavía dijo Jesús: mira, y después que el siervo hiciera todo esto, aún sería considerado como siervo inútil, porque solamente hace lo que le fue ordenado. Mis amados, yo quiero decirle algo a ustedes, que durante muchos años yo medité en esta palabra. No encontraba mucho en ello, mucho sentido en ella. Hasta llegaba a hacer interpretaciones. ¿Pero qué es un siervo útil? Si el siervo que hace todo lo que le fue ordenado es inútil, ¿qué es un siervo útil? Hay algunos dicen así: no, el siervo inútil hace lo que le fue mandado y el útil lo hace de corazón. Pero la Biblia no da mucho fundamento a esta interpretación. Entonces, ¿qué será? ¿Será que el siervo útil hará además de lo que le fue ordenado? Si él hace más de lo que le fue ordenado, ahí no es más siervo, pero señor, pues el siervo siempre está debajo de la obediencia y autoridad. Entonces también no es esto, hacer algo más de lo que le he ordenado, o hacer algo diferente de lo que le fue mandado. Entonces, ¿qué es lo que espera nuestro Señor de nosotros? Nuestro Señor Jesús está diciendo que si hacemos solamente lo que se nos ha sido ordenado, seríamos como siervos inútiles. Nuevamente, entonces, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquí la Biblia Sagrada nos da una luz y vamos a entrar en el camino que esta luz abrirá para nosotros. Lucas 12:47 dice así: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
La Biblia está hablando sobre un siervo que escucha la orden de su Señor y no la cumple. Desobedece y contraría la orden de su Señor. Ese siervo sufrirá muchos azotes. Y en el versículo 48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le mandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nuestro Señor Jesús está aquí hablando de dos tipos de siervos. Él habla respecto del siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, actúa en contrario de ella, la desobedece. También habla de un otro tipo de siervo que desconoce, que no busca saber cuál es o no está interesado en saber cuál es la voluntad de su Señor. Por esta razón, él deja de hacer la voluntad de su Señor. Él no es un rebelde por estar en contra de la voluntad de su Señor, pero aún así sigue siendo un desobediente porque no buscó saber cuál era la voluntad de su Señor. Entonces, lo que la Biblia está diciendo, que tanto uno como el otro, aun aquel que desobedece sin saber que está desobedeciendo, también está mal o incorrecto, porque no buscó saber cuál era la voluntad del Señor. Entonces, aquí la Biblia nos muestra que el Señor Jesús quiso decir sobre el siervo inútil. Él no quiere decir que el siervo, que es un modelo, realmente agrada a Dios. Es aquel que continúa haciendo además de lo que le es ordenado. No. Él nos muestra que el siervo a quien le agrada es aquel que después de hacer lo que le fue ordenado, busca saber de su Señor qué más quiere que él haga. Porque si yo hago aquello que el Señor me ordenó hacer, cruzándome los brazos y no buscar saber qué más quiere que yo haga, habrá cosas que Él quiere que yo haga y no lo haré. Me encuadraré en la segunda hipótesis de aquel que no hizo y recibirá pocos azotes, pero recibirá. El cual no hizo porque él no lo sabía, y no lo sabía porque no lo preguntó. No lo sabía porque no volvió a su Señor y dijo, hecho está como lo has mandado, ¿cómo más quieres que haga? Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la razón por que el Señor Jesús, y no solo Jesús, pero desde el Antiguo Testamento el Padre estableció esta figura? Para ilustrar el relacionamiento entre Dios y los hombres, que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios ha establecido la figura del siervo? Porque Dios estableció la figura del Señor. Dios podría haber establecido solamente la figura o relacionamiento de padre o hijo, o solamente la figura del amigo. Dios podría haber establecido muchas ilustraciones para demostrar el relacionamiento entre Él y los hombres, pero Él escogió la del siervo. ¿Por qué razón? Porque el siervo, mis hermanos, no podía hacer su propia voluntad. La palabra de Dios habla que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, más altos que los nuestros. La palabra de Dios también habla que engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, mis hermanos, si alguien viniera o quiera ayudar o ponerse al lado de Dios, tienes que entender una cosa. Que si quieres ayudar a Dios con tu voluntad y tus pensamientos, solo los vas a estorbar, porque el pensamiento de Dios es infinitamente superior al nuestro. No hay como que yo diga a Dios, Dios, quiero ser tu socio, y yo quiero que la mitad de las ideas sean mías y la otra mitad sean tuyas, igual a una sociedad es buena. Eso no va a funcionar. Yo me acuerdo, mis hermanos, que una vez mi hermano James llevó unos golpes de mi papá. Mi papá lo pegó porque él estaba arreglando la churrasquera, como poniendo el cimiento, y James era chiquito y lo fue a ayudar. Él fue y puso a perder todo lo que papi estaba haciendo. Entonces papi lo pegó y por eso él vino resentido. Él decía, yo solo fui a ayudar a papi y él me pegó. Es así como nosotros queremos hacer. Con Dios solamente lo vamos a hacer estorbar. Es igual a un niño de 5 años querer ayudar a poner cimiento en una pared. Será un estorbo. Así también si queramos ayudar a Dios a hacer las cosas, vamos a complicar todo. Tenemos que ponernos delante de Dios como siervos. No existe ninguna otra manera de hacer algo para Dios sino hacerse o ponerse como siervo. Dios está dispuesto a hacer cosas grandes por mí y por ti si nos pongamos como sus auxiliares. Si entramos en una sociedad diciendo, Señor, yo hago y usted manda,
Diga cómo hacemos y deja que yo lo hago. Aleluya, gloria a Dios. Pero a partir del momento que yo quiera hacer las cosas a mi manera, las cosas van a complicarse. Es imposible que todo vaya bien. Por esa razón, en Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús fue muy claro y dijo que si alguien quisiera venir detrás de él, si tú quieres andar conmigo, la primera cosa que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Si alguien quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, día a día tome su cruz y sígame. Porque si queremos caminar con Jesús, tiene que ser como Él quiera. A veces, mis hermanos, nuevamente es el esposo quien maneja y la esposa queda a su lado. Y es muy gracioso cuando alguien me lleva a algún lugar y en el auto está allí la pareja y no importa quién está manejando, quien queda al lado toma la función de guiarlo. La persona queda señalando y hablando y quien maneja muchas veces queda perdido. Entonces a quien maneja a veces para y dice, o yo manejo o tú manejas. Así es con Jesús. Jesús está diciendo, si tú quieres caminar conmigo no puedes parlotear y querer guiarme. Tienes que parar con esto, niégate a ti mismo, deja todo en mis manos y sígueme. Tienes que ser mi siervo, tienes que aceptar que yo soy tu Señor. ¿Cuántos están comprendiendo, mis hermanos, la razón que Jesús habla esto? Aleluya. Jesús no necesita que alguien lo guíe de un GPS, Él es el motorista y su propio guía. Él conoce la ruta, ¿comprenden? En esto yo admiro mucho a mi madre, porque mi madre tenía una confianza tremenda en mi padre. Cuando mi padre ya estaba con sus 82 o 83 años de edad y yo andaba con él, me temblaba por dentro. Cariñosamente le decía, papi, ya está cansado, deja que yo maneje en tu lugar. Yo me preocupaba porque él ya estaba perdiendo sus reflejos, como una persona después del 80 que ya no tienen toda aquella visión periférica. Papi cortaba los autos y yo pensaba, va a chocar. Entonces yo agarraba y decía, papá, deja que yo manejo. Mi madre no era así. Ella decía, ay, Humberto, con Octavio yo me siento segura. Me siento bien segura con él. Y yo decía, Santa Mujer de Dios. Así es nuestro Señor Jesús, hermanos. O tú confías en Él o no confías. Si mi madre confiaba en mi padre con 82 años manejando, y hubo una época que papi quedó un poco ciego de un ojo. Aún así, mi mamá decía, qué segura me siento con este hombre manejando. Ahora, mis hermanos, esta es la confianza que debemos tener en Dios. ¿Por qué no confiamos en Jesús? ¿Por qué no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? Ser realmente un siervo y decir, no más yo, pero tú en mi vida. Decir como apóstol Pablo, no más vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y el vivir que vivo en mi carne lo hago por la que está en el Hijo de Dios. Es esto que el Señor nos enseña. Después que hagamos lo que nos ha mandado hacer, llegar a nuestro Señor y preguntar, ¿qué más quieres que yo haga? Lo que me has dado de hacer, lo que me has mandado hacer, ya lo he hecho y ahora no quiero equivocarme por no saber cuál es tu voluntad. Esto es ser un siervo ejemplar a quien Dios quiere y ama. ¿Quieres ser ese tipo de siervo? Levanta tus manos, cierra tus ojos y di, Señor, heme aquí. Díganos, dícenos, Señor, digamos, enséñanos a ser siervo. Bendito sea el nombre del Señor. En Lucas capítulo 14, 16, la palabra de Dios nos enseña algo extraordinario con relación a lo que significa ser un siervo o una sierva de Dios. Dice así, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir.
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su sierva: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, sea hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a profundarnos y a desenrollar el velo que está sobre esta palabra por el medio de la revelación del Espíritu Santo. Pongan atención, mis hermanos. La palabra de Dios nos muestra que primero que el Señor preparó la fiesta. Preparó un salón, una casa de fiestas, y allí estaba el lugar para aquel gran banquete. Ahora, ponga atención en la profundidad de esto. Aquel señor dio una lista para su siervo y dijo: invita a los que están en esta lista. Y la Biblia Sagrada muestra que en esta lista no estaban los pobres de esta ciudad. Los pobres vinieron en una segunda etapa. En la lista estaban los ricos o bien de vida de la ciudad, o sea, las personas importantes de aquel lugar. El siervo o el hombre sale uno a uno y llega el primero. Señor, vine a invitarlo a la fiesta de mi señor. Ahora piense, ¿cuál es la atención que un hombre rico daría a un esclavo? Acuérdese de quién era el esclavo, el siervo. El esclavo era despreciable y ahora llega un esclavo invitándolo para una fiesta. La palabra de Dios habla que todos despreciaron a aquel siervo. Y nadie fue a la fiesta, nadie aceptó la invitación. ¿Quién sabe? Ellos pensaron: ¿quién piensa que este hombre es? ¿Quién piensa que es este hombre para que mandara a un esclavo a invitarme? Dice la Biblia que todos tenían una excusa para no aceptar la invitación por el medio de aquel siervo. Ahora, hermanos, imaginen a este siervo volviendo a la casa de su señor, humillado, avergonzado y frustrado. Este siervo tenía algunas opciones y la primera era decir: bien, ya hice lo que él mandó. Si nadie vaya a la fiesta, el problema es del Señor y de los que no vinieron a la fiesta. Yo hice mi parte y voy a descansar. Este sería el siervo inútil. La segunda opción era ir además de la lista. Era decir: para que yo no quede mal o que no me miren mal, voy a encontrar una manera de invitar quien no está en la lista. Voy a abrir esa lista y voy a invitar a unos pocos más. Invitaré a mi familia y a algunos esclavos. Y voy a encontrar alguna forma de llenar aquella casa para que otros siervos no me miren y digan: no sirves para nada de cualquier manera. No sabes invitar, no tienes elocuencia. Mis hermanos, si este hombre hiciera eso, dejaría de ser siervo. ¿Y cuántos pastores han hecho esto? El Señor tiene dado una lista para nosotros y ha dicho: los invitados para mi fiesta son los que cumplen mis requisitos. Hay un obrero o un misionero va para el campo y predica todo lo que está en la lista. Y nadie lo quiere escuchar. Todos los miran con desprecio. Mas yo en esta iglesia, la iglesia de este pueblo que no usa joyas, que no esto o aquello otro, yo no quiero ir. Entonces, mis hermanos, algunos obreros desafortunadamente dejan de ser siervos y abren un poco la lista. Dice: bueno, ya que nadie viene dentro de la lista, vamos a abrir o liberar un poco la doctrina. Vamos a ver si entran algunas personas más a la casa. Si no, voy a llegar a Porto Alegre y el pastor Humberto va a preguntar: ¿cuántos ya entraron para la fiesta? Ay, pastor Humberto, solo vinieron 2 todavía, y es un viejito de 75 y una viejita de 80. ¿Cómo va a parecer que otros van a decir? ¿Qué otros van a decir? Este siervo no. El siervo dijo: Señor, yo invité solo los que estaban en la lista. Mi propósito es obedecer. Yo tengo que cumplir con la lista, yo tengo que seguir lo que está en la lista. Yo soy siervo de mi Señor. Pero vea, él no se contactó con lo que estaba pasando. Él no era un siervo inútil, no hizo solamente lo que le fue ordenado, no. Cuando nadie fue a la fiesta, él volvió a su Señor y quería saber la voluntad de su Señor. ¿Cuál era la respuesta que su Señor tenía para aquella situación? La respuesta para la situación no podía venir de él. El Señor tenía la respuesta.
Señor, ¿por qué nadie vino a la fiesta? ¿Qué está pasando? Por favor, Señor, dame una solución para este asunto. Aleluya. ¿Cómo es bueno ser siervo del Señor? Él llega y dice a su Señor, mi Señor, nada fue bien. Ahí quien los otros siervos que miraban a aquel hombre pensaban ahora. Nuestro Señor lo va a retar. Ahora va a decir, tú no sirves para invitar a nadie, para ser un evangelista o un pastor, hombre. Fuiste y no conseguiste a nadie. ¿Quién sabe? Había otro siervo a quien este siervo no le caía bien. Y el cual decía, ahora quiero ver el retazo que le va a dar el patrón a este. Y el patrón escucha al siervo y dice, bueno, ¿y nadie vino? Sí, señor, nadie vino. ¿Has chequeado la lista? Sí, mi señor, lo he hecho, invité a todos. Le expliqué todito a todos y nadie quiso venir. El señor dice así, entonces bueno, te voy a promover hoy y te daré el don de cura. Ve y busca al ciego, a los paralíticos, a los pobres también. Si un esclavo llegara a la casa de un rico invitándolo a que fuera a la fiesta de su señor, este rico no iría y no fueron. Pero ahora, si este esclavo llegara a la casa de un siervo, de un paralítico, de alguien que dependía de donaciones de otros para vivir, este no pensaría como superior. Él solamente diría, claro, yo sí voy a ir, no te preocupes que voy. El siervo llega en el otro pobre, miserable, con aquellas casas bien caídas, con 10 hijos y mal tenían que comer. Viene el esclavo y dice, señora, yo vine a invitarle a usted para la fiesta de mi señor. Puedes dejar que yo voy, respondía la mujer. Entonces la casa empezó a llenar. Supongamos, mis hermanos, que eran 500 personas en aquel salón de fiestas y digamos que había 350 personas allí. Él podía decir, he hecho lo que el Señor me mandó, puedo esperar por la fiesta, pero no, este siervo no era un siervo inútil. Él quería saber más de la voluntad de su Señor. El siervo llega nuevamente a su Señor y le habla, Señor, invité a los pobres, los ciegos, los paralíticos, los mancos, los miserables de la ciudad, a todos. Pero Señor, todavía hay lugar y quiero saber qué dices al respecto de este asunto. Mis hermanos, yo estoy pidiendo esto para Dios y Él ha hablado mucho conmigo sobre esto. El Señor quiere que entremos en esta profunda tercera etapa. El Señor mira para el siervo y le dice una cosa fantástica. Él habla para aquel esclavo una cosa extraordinaria. Pues Él mira al esclavo y dice, mira, has recibido un cargo mayor. Mira lo que pasó. No se olviden que él era esclavo, mis hermanos. Un esclavo solo podía ser mandado, era despreciable y despreciado en la sociedad. Esclavo no podía votar, tener propiedad, no era respetado por nadie. Pero mira lo que pasa con este siervo. Aquel grande señor que era respetado por todos, mira al esclavo y dice así, yo te doy ahora autoridad. Hasta ahora, siervo, hasta hoy, siervo, eras tú que eras obligado a hacer las cosas, a trabajar en el campo, a cuidar del ganado, a servirme. Pero te doy autoridad a que obligues a otros. Sale por las calles, sal fuera de la ciudad. Te doy ahora en el Ministerio Internacional. Hablarás a las personas se sentirán obligadas e impulsadas a entrar de la casa, a entrar dentro de la casa. Mira la unción que trae la obediencia. Mira la unción que vino de la vida de este hombre. Este hombre recibe ahora una unción tan tremenda, pero tan tremenda y extraordinaria, que su mensaje hace con las personas, con que las personas hagan carrera, comprendan, para entrar a la casa. Yo quiero esta unción, esta gracia de Dios en mi vida. ¿Cuál es el secreto? Es poder decir al Señor, Señor, he hecho todo lo que me has mandado y yo quiero hacer más. Hice todo lo que me mandaste, pero todavía hay lugar. Hice todo, pero que estoy aquí en tu presencia. Es de esta unción que necesito. El día que nuestros obreros tengan esta unción, cada congregación será llena de almas. El día que tú y yo tengamos esta unción, los cultos y servicios serán llenos de almas.
por causa de la autoridad de Dios en nuestras vidas, que obligará a las personas a entrar en la casa. Quién sabe has murmurado y dicho, Señor, mis hijos no son salvos, Señor, esto y aquello, Señor, mi marido esto, Señor, mi esposa aquello, Señor, mi vecino, mi prima, Señor. Yo te pregunto, ¿puedes decir, Señor, he hecho todo lo que me has mandado y quiero hacer más? Completé la lista, hice todo lo que me has mandado hacer en mi vida, en la congregación, en mi trabajo, he hecho todo. Y no quiero dar un paso sin ti, quiero saber lo que tengo que hacer ahora. Hice todo lo que me mandaste y no funcionó, no fue bien. ¿Qué hago ahora? Muchas veces cuando hacemos lo que el Señor nos mandó hacer y no va bien, buscamos encontrar una manera. Alguna manera encontramos, salimos de la lista, intentamos encontrar una solución y organizar las cosas en vez de volvernos y decir al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es la salida? La estrategia. Cuando pensaban que el esclavo terminaría rebajado, él recibía una promoción. Aprendí aquí una cosa, que Dios no nos cualifica por los resultados, Dios nos cualifica por nuestra obediencia. Le pertenecen a Él los resultados, pero a cada uno cabe de nosotros a obedecer. ¿Quién se esfuerza para obedecer? Más tarde o temprano saldrán resultados. Salmo 126, 6 dice la Biblia, irán dando y llorando el que se lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Qué tipo de siervo queremos ser? ¿Siervo hasta la mitad del camino? ¿Siervo cuando las cosas van bien? ¿O van cuando vayas todo y todo va mal? Vuelves a tu Señor y dices, Señor, todo fue mal, pero continúo creyendo en tus planes. Señor, todo fue mal, no hay nadie en la fiesta, nadie vino a la iglesia. Solo yo y mi mujer en la iglesia, Señor. Pero nosotros no dejamos tu lista de lado. Cuéntame qué está faltando, mi Señor. Las cosas están difíciles en casa, Señor. Faltó los frijoles o habichuelas, faltó el arroz, estoy desempleado, pero no voy a entrar para la desobediencia. ¿Qué quieres que haga, Señor? Viene Satanás susurrando, miente un poquito. Sale de ahí, roba un poco de tu trabajo. No, Satanás, yo no salgo de la lista, de la voluntad de Dios. Quien me dará la estrategia es mi Señor. Hagas todo lo que el Señor te ordena. Y después vuelve a preguntar, Señor, ¿qué más quieres que yo haga? No salgas haciendo cosas de tu cabeza. No intentes buscar tu propia manera. Vuelve a los pies del Señor. Tú, líder, no seas un siervo inútil, pero busca continuar haciendo la voluntad de Dios. Es Él quien va a abrir las puertas. Es Él quien tiene todo en sus manos. Es Dios que tiene la manera. Es muy fácil decir, hice todo y no fue bien y no funcionó. Voy a sentarme a ver lo que pasa. Dios espera que vuelvas al Señor. Vuelve a tu Señor. Él tiene la llave. Y no vayas a ponerles las culpas a otros. No. El hombre no dijo, Señor, desistí, pues el pueblo es de corazón duro. No. Dios tenía una estrategia. La casa iba a llenar. La casa va a llenar, los potes de comida van a estar llenos, estarás lleno de trabajo. Busca a tu Señor, Él tiene la solución, pero aprende a ser siervo.